Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar Colosenses 3. Y Colosenses 3 nos habla de una nueva vida y una antigua vida. He tomado la libertad de preparar este tema por el contexto en el que vivimos. Estamos en enero y aún seguimos con esa onda de querer cambiar. Muchos de ustedes probablemente para este año se han planteado objetivos, se han planteado metas, se han planteado cambiar algunos aspectos de su vida. Y eso está muy bien. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no debemos dejar llevarnos por las corrientes del mundo. Les voy a ser sincero, mis queridos hermanos. El hecho que el mundo haya dado una vuelta al sol no significa que algo va a cambiar en nuestras vidas. Los cambios se dan cuando realmente uno le pide a Dios y cuando uno hace algo, cambia aspectos de su vida, cambia hábitos, porque si no, realmente va a ser la misma persona en un diferente año. Y les dije que a veces nosotros nos dejamos llevar por tendencias del mundo. Y eso es muy preocupante, porque nosotros como hijos de Dios nos tenemos que regir y tenemos que seguir a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo seguimos a Cristo? Al igual que para lograr tener una meta, nosotros debemos primero visualizarnos a dónde queremos ir. Y segundo, debemos tener un plan, una hoja de ruta, un camino. Y ese camino nosotros lo tenemos aquí, en la palabra de Dios. Pero si nosotros solamente nos enfocamos en el objetivo, en la victoria, y no vemos el camino, nos vamos a perder. Por eso, como les dije, es importante siempre tener un plan, un camino. Y a la par de esto, debemos ser constantes. Si no somos constantes en nuestra vida, cualquier objetivo que tengamos, probablemente no lo vamos a lograr alcanzar. Porque así es la vida. La vida no es fácil, la vida está llena de tropiezos y al igual de momentos felices. Entonces, nosotros debemos ser constantes. Y a la par de ser constantes, no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Es normal sentir ira, enojo, felicidad, pero si nosotros nos dejamos llevar por ellos, si nosotros nos dejamos llevar por el momento, vamos a calificar. Mis queridos hermanos, no está mal sentirse triste, no está mal sentirse feliz. Es normal, pero nosotros, como les dije, debemos ser constantes. Y a pesar de que tal vez un día nos fue bien y al otro nos va mal, nosotros no debemos dejarnos llevar por eso. Debemos seguir el camino a pesar de que llueva, truene o relampaguee. Y en especial, mis queridos hermanos, cualquier objetivo que nosotros tengamos, siempre debemos entender que ese objetivo debe estar en sintonía con lo que quiere Dios. Y nosotros debemos pisar firme en la roca, porque como les dije, en la vida hay tropiezos, hay días buenos y días malos, pero si nosotros pisamos en la roca, que es firme, a pesar de cualquier cosa, Él nos va a sostener. Pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no pisamos sobre la roca, vamos a pisar sobre la arena. Y probablemente todos ya hayan ido a la playa. ¿Y qué pasa cuando uno pisa en la arena? No está estable. Mis queridos hermanos, para comenzar, le pido a algún hermano que me ayude leyendo Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Del 1 al 4. El 3, ¿no? Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me llama bastante la atención el versículo 2 que dice, poned la mira en las cosas de arriba. Como hijos de Dios, nuestro primer y mayor objetivo es seguir a Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Y de ahí todas las cosas se nos serán dadas conforme a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, antes de seguir con el estudio de la palabra, me gustaría leerles un fragmento para poder entender el contexto de cuando Pablo escribió esta carta. Siempre es importante que cuando nosotros leamos algo, ampliemos el espectro y podamos entender las motivaciones y las razones por las que el autor escribió esto. Entonces les voy a leer. La carta se escribe como respuesta a las noticias recibidas sobre la buena fe de los colosenses y sobre algunas enseñanzas que parecían estar confundiéndolos en doctrina y en práctica. Colosenses hace parte de las epístolas del cautiverio escritas alrededor del 61 después de Cristo desde Roma. Aquí me llama la atención que dice que los colosenses tenían buena fe, pero estaban un poco confundidos de cómo llevar a cabo la doctrina, cómo llevar a cabo en práctica la doctrina. Y eso también nos puede pasar a nosotros en estos días, porque nosotros cuando leemos la Biblia y cuando ya vamos a la práctica, a la vida, a veces hay algunas líneas rojas en las que estamos en confusión y no sabemos si ir para un lado o ir para el otro. Por eso, mis queridos hermanos, antes de comenzar el estudio, les pedí que oremos, porque es fundamental que nosotros, antes de hacer cualquier cosa, y en especial leer la palabra de Dios, le pidamos que nos dé sabiduría, porque nos podemos confundir, porque podemos llevar la doctrina para caminos que Dios no quiere que nosotros transitemos. Por eso debemos tener paciencia, tranquilidad cuando leemos la palabra de Dios, porque debemos recordar que nosotros como hijos de Dios somos representantes de Cristo. Avanzando, Pablo advierte a los colosenses sobre algunas maneras de vivir la religión que pueden empañar nuestra percepción de cuán grande y crucial es Cristo y su obra para nosotros. La carta adquiere un tono polémico contra algunos maestros que proponían reinterpretar el Evangelio a la luz de algunas filosofías grecorromanas. En este momento, lamentablemente, me voy a tener que mover para acá. Y puede ser un poco polémico lo que voy a decir, pero mis queridos hermanos, aquí está el bonito árbol de Navidad. Y yo entiendo la posición de la iglesia en cuanto a lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios en estas fechas. Si bien la gente está ávida por conocer a Cristo en la Navidad, nosotros no debemos perder el foco. ¿Y cuál es el foco? Jesús. Sí, es bonito, es hermoso, pero pongámonos a pensar en algo. Yo estoy aquí, mis queridos hermanos, ¿y a quién pueden ver más? ¿A mí o al árbol? Al árbol. Por eso, mis queridos hermanos, no es una crítica, sino que siempre debemos enfocarnos en Cristo Jesús. El Evangelio no tiene que ser maquillado, pero tiene que ser dicho con amor. Como les dije, nosotros a veces podemos ser presas de las tendencias del mundo. Con una simple vista en el celular, podemos ver diferentes doctrinas, diferentes modos de pensar que se pueden acomodar a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero como les dije, mis queridos hermanos, debemos estar siempre atentos a las tendencias del mundo. Sí, es bonito festejar, reunirse, dar regalos, pero a veces
Solo nos enfocamos en esa parte de consumir, de regalar, de ir a cenas, que está muy bien compartir, mis queridos hermanos. Está muy bien regalar, está muy bien adornar la iglesia. Pero más que las cosas bonitas, nosotros debemos fijar los ojos en Cristo y que el amor de Él sea el foco principal. Continúo con la lectura. Se trata de peligros religiosos que logran cautivar la mente en aspectos de apariencia espiritual, pero distraen de Cristo y no tienen poder para transformarnos. Como les dije, hay muchas cosas que nos llaman la atención, que nos distraen un poco. Y esto es peligroso, porque como les dije, nuestra meta es parecernos a Cristo, es que cuando Él vuelva, nosotros seamos salvos. Pero aquí yo les voy a marcar un camino a la nueva vida. Si ustedes ven ahí, está el bautisterio. ¿Y cómo hago yo para llegar a ese punto? Pues tengo que caminar recto. Pero a veces me distraigo con algo y dejo de ver a Cristo y comienzo a caminar por lugares donde no quiere Cristo. Y puede pasar algo, me puedo resbalar y caer y hacer daño. ¿Y ahí qué hago? Vuelvo a ver otra vez a Cristo. Y doy pasos para atrás. Y vuelvo a repetir esto. Así es la vida. Pero mis queridos hermanos, si bien Cristo nos ama, nos quiere, nos perdona, nosotros también debemos dejar de caminar en zigzag. Porque si bien somos salvos por gracia, no podemos estar cayendo y levantando sin reflexionar que lo que estamos haciendo está mal. Está muy bien errar, es parte del proceso. Está bien, no está bien pecar, pero es algo común en nosotros. Pero lo que nosotros debemos hacer es reflexionar y tratar de ya no caer en los mismos baches que tenemos en nuestra vida. Porque al pasar del tiempo, seguimos cometiendo el mismo error. Va a llegar un día en el que nosotros ya no nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo mal está mal. Y como les dije, va a llegar un día en el que tanta sea la distracción que nosotros tengamos, que vamos a perder el foco en lo importante y nos vamos a ir a un camino que no quiere nuestro Señor. Como les dije, somos salvos por gracia, pero no nos debemos quedar ahí. No nos debemos quedar en que Dios me perdona y Dios siempre me perdonará. Él nos ama. Y yo les pongo un ejemplo. Todos aquí tienen personas que quieren. Y cuando esa persona les falla o les hace daño, ¿cómo se sienten ustedes? Tristes, ¿verdad? Decepcionados. Ahora pónganse a pensar que nosotros le hacemos lo mismo a nuestro Señor. Es triste pensar que le hacemos daño a la persona, al ser que siempre nos ha amado. Voy a continuar leyendo Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra vida. No mintáis los unos a los otros, y habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, me gusta bastante
la parte que dice haced morir, pero ahora dejad. ¿Cómo se muere una persona? Si no tiene oxígeno, si no tiene agua, si no tiene alimento. Paulatinamente en algún momento va a morir si no tiene esto. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con esa antigua vida. Debemos privarle del alimento. ¿Y cómo le privamos del alimento? ¿Cómo comemos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo nos alimentamos? No hablo de la forma física, sino de la forma espiritual, con las vías del alma. Si nosotros le privamos a la antigua vida de las cosas que le alimentábamos antes, algún momento va a dejar de tomar el control de nosotros. No completamente. Por eso nosotros debemos tener cuidado principalmente con dos vías del alma, la vista y el oído. Nosotros cuando vemos algo, captamos la atención. Como yo les dije, ¿qué les capta más la atención? ¿El árbol o yo? Probablemente el árbol. Nosotros debemos tratar de enfocar lo que vemos, lo que oímos en las cosas de Cristo. Y bueno, otra vez voy a sacar el celular, porque el celular es una fuente de distracción muy grande. Sí, es muy útil, es una herramienta muy necesaria. Se hace dinero, se puede estudiar, se puede trabajar con esta herramienta. Pero cuando nosotros lo mal utilizamos, es súper fácil distraerse. Tú coges y entras a Instagram, a YouTube, a TikTok, a cualquier red social y te distraes. Porque principalmente las redes sociales fueron hechas para captar nuestra atención. Y cuando algo me ha pasado a mí, que cuando yo estoy en el celular podría pasar horas viendo, porque me captura la atención. Y ya digamos que estoy viendo cosas relacionadas con la iglesia, digamos que contenido de la iglesia. De igual manera, es una distracción, porque como les dije, hay muchas cosas en el mundo que se pueden disfrazar de buenas, pero realmente no lo son. No digo que las redes sociales de la iglesia o el contenido cristiano es malo, sino que puede ser una distracción para nosotros. Porque para realmente entender lo que nos quiere decir Dios, es una forma bien simple, que es la lectura de la palabra de Dios. Como les dije, para poder entender la palabra de Dios o cualquier libro, nosotros debemos entender el contexto. Y así vamos a poder entender las motivaciones de los personajes de la Biblia. Para poder nosotros tener una mejor comunión con Dios, debemos alimentarle de cosas buenas. Ahora voy a leer la contraparte. Versículo 10. Y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora vamos a ver la contraparte. Al principio estábamos viendo las actitudes malas que estamos siempre predispuestos a hacer, porque es nuestra naturaleza. Ahora vamos a ver la parte que Dios quiere que nosotros sigamos, y es la de amar a las demás personas, verlas de la misma manera
que Jesús nos ve a nosotros. Aquí habla de griegos, de judíos, de bárbaros, de extranjeros, de esclavos. Pero nosotros tenemos que transportarlo a nuestro tiempo. Podemos hablar de cristianos, de católicos, de ateos. Jesús vino por todos nosotros. Y ahora internamente dentro de la iglesia, Dios vino por el anciano, Dios vino por el diácono, Dios vino por todos nosotros los que estamos aquí. No porque uno tenga un cargo dentro de la iglesia le hace superior a las demás personas dentro de la iglesia. Todos somos iguales, mis queridos hermanos. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro y fuera de la iglesia. Y como les dije al principio, que nosotros nos planteemos metas. Y estas metas no las vamos a conseguir solo deseándolas, sino trabajando. Y aquí también nos habla que nos vistamos del nuevo ser, del nuevo hombre. Muchas gracias. ¿Y cómo hacemos eso? Porque cuando uno va a la calle, realmente ve personas que se parecen a uno, que actúan de la misma manera, que hablan cosas que no están bien, que actúan mal. ¿Cómo comenzamos nosotros a ver a Cristo? Y eso es una pregunta muy compleja, porque aquí ninguno es santo. Y como les dije, para poder entender y para poder ver a Cristo, nosotros necesitamos orar y leer la palabra de Dios. Porque si no estudiamos la palabra de Dios, no nos vamos a alimentar de algo bueno. Si solo oímos y vemos los sermones en YouTube o las predicaciones de tal o tal pastor, eso se va a ir, no se va a quedar en nuestra mente. Pero si en cambio nosotros nos levantamos en la mañana y comenzamos a agradecer a Dios por darnos un día más de vida y le pedimos que por favor nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir, ahí vamos a caminar y vamos a conocer paulatinamente de nuestro Señor, despacio, con tranquilidad, nada al apuro, porque si nosotros queremos que nuestra salvación sea como cuando ordenamos algo en una tienda online o pedimos alguna comida por Rappi o cualquiera de esas aplicaciones, eso va a llegar instantáneamente, no se va a demorar casi nada, pero el camino a la salvación y a los objetivos que nosotros nos planteamos va a ser largo y difícil. Pero este camino no lo vamos a recorrer solos, lo vamos a recorrer con nuestro Salvador. El versículo 14. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora, mis queridos hermanos, ¿alguien sabe qué es el amor? Vamos a encontrar la respuesta ¿en dónde? En la palabra de Dios. Vamos a 1 de Corintios 13, del 4 al 7. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. 13, del 3 al 7.
Muchas gracias, Gabriel. Me llama la atención el concepto de amor que se nos presenta en la Biblia. Es muy diferente al concepto de amor que nos da el mundo. El amor del mundo es netamente transaccional. Si yo te amo a ti, espero que tú me ames. Es como un cambio, un trueque. Yo hago algo esperando que me devuelvan. Y eso es bastante egoísta, porque si no me devuelven el saludo, el abrazo, la sonrisa, va a llegar un momento en que yo dejo de hacerlo. Pero por el otro lado está Cristo, que vino y se hizo hombre, y literal, Él amó sin esperar nada. Sus 12 discípulos, yo lo que entiendo en los evangelios es que ellos no entendían la magnitud del ser con el que estaban caminando. Y lamentablemente muchos de ellos cayeron mientras vivían con Él. Un ejemplo es Judas. Judas solo quería saciar sus apetitos. Él tomó una decisión, una mala decisión. Después de haber entregado a su maestro, él no pudo soportar la culpa y se suicidó. Pero por el otro lado está Pedro, que me llama mucho la atención Pedro, porque él era bastante efusivo. Él siempre quería ir primero y cayó. Le negó 3 veces a su maestro, a pesar de que le dijo que iba a estar hasta el final. Y miren, él también, cuando cantó el gallo por 3.ª vez, él tuvo una gran pena. Pero, ¿saben lo importante? Y la contraparte con Judas es que no se dejó llevar por sus sentimientos. Porque si él se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, como era tan impulsivo, tal vez él hubiera tomado la decisión de Judas también, de ahorcarse. Pero no, mis queridos hermanos. Él, con profunda tristeza, siguió el camino. Fue constante. A pesar de haberse sentido triste. A pesar de haberse sentido una basura, porque él le decía a su maestro que va a estar con él siempre, no importa que lo maten, que le hagan daño. Pero a la primera que tuvo, él se fue. Y como les dije, mis queridos hermanos, no está mal errar. Pero como Pedro, nosotros, a pesar de estar tristes, debemos que continuar el camino firmes hacia la victoria. Y también me pongo a pensar en Cristo. Cristo, en este momento recuerdo que Él tuvo 2 oportunidades de caer. Cuando estaba en el desierto de los 40 días y en el Getsemaní. Ustedes recuerdan que en el Getsemaní Cristo oraba y sudaba sangre. Yo no me imagino el nivel de estrés y el nivel de ansiedad que tenía en esos momentos, porque Él sabía que todo el trayecto de sus 33 años de vida como hombre estaba a punto de culminar. ¿Y de qué manera? Previo a su crucifixión, Él estaba hablando con su Padre y le decía que si fuera posible, que pase esa copa. Aquí podemos ver que Jesús tenía sentimientos, tenía miedo, tenía mucha ansiedad, pero no se dejó llevar por sus sentimientos, porque Él desde siempre supo cuál era
su objetivo. Siempre estuvo presto a hacer todo lo posible para poder llegar a ese día. Hablo del día de su crucifixión, en el día en el que Él fue victorioso y ganó la batalla. Así nosotros también debemos fijar nuestros ojos en la victoria y a pesar de cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, podamos seguir el camino que quiere Cristo. Y es muy complejo. Si el mismo hacedor de todas las cosas tenía miedo en esos instantes, ¿cómo uno no va a sentirse así? Uno, por cualquier evento malo en la vida, si está triste, puede botar la toalla. Y es normal. Pero nosotros debemos tener cuidado, porque a medida de que pasan los años y tenemos sueños truncados, objetivos que no logramos cumplir, se va generando una especie de amargura. Y un hijo de Dios no puede tener eso. Yo lo que les insto a mis queridos hermanos es que a pesar de cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, siempre sigamos fijando nuestros ojos en Cristo, que es lo más importante, y Él nos cuidará. Pero si nosotros, como dije ya antes, nos distraemos, somos volátiles, nos fijamos en cualquier tendencia que hay en el mundo, vamos a ser como el viento, un día para un lado, un día para otro. No, mis queridos hermanos, debemos ser firmes, aunque cueste. Yo no les digo que es fácil. Yo les comento, muchos de ustedes deben saber que el anterior año hicimos un curso de evangelismo en salud. Y les soy sincero, mis queridos hermanos, ese mes fue bastante duro para mí, porque tenía que venir a la iglesia todos los días, preparar y suplir cualquier necesidad que tengan los misioneros. Y había días en los que yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pierdo mi tiempo, el cual lo podría estar utilizando para poder trabajar, para poder hacer cualquier cosa en esto? Y pues decía, realmente vale la pena. Realmente vale la pena venir a la iglesia y hacer las cosas de la iglesia. Y decía, no. Pero después reflexionaba y pensaba de las personas que también hicieron el curso en el cual yo fui estudiante y decía, bueno, ellos hicieron su parte y mira, ahora yo también estoy haciendo esto. Y eso me sostenía. Y también la responsabilidad, porque votar un cargo, votar una responsabilidad no habla bien de una persona. Y yo mientras hablaba con Dios, le decía, por favor, dame fuerzas porque ya no hay. Y bueno, se acabó el curso. Y ahí vi una que otra consecuencia. A mí me encanta hacer ejercicio, todos los días excepto el sábado. Y ya desde hace un mes no puedo hacer ejercicio porque me lesioné. Y no solo en un lugar específico de mi cuerpo, sino en varios. Y me pongo a pensar, qué exagerado que fui. Realmente no era para que me enferme y me lesione el haber hecho algo para la iglesia. Y como les dije, es triste no poder, para mí, porque significa mucho el ejercicio, es triste para mí no hacerlo, pero preparando el tema, dije, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe cuándo
un objetivo lo podemos lograr y cuando otro no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros nos planteamos en nuestra vida que nos pueden desviar de Cristo. Y no digo que el ejercicio sea malo, ¿no? Pero tal vez el enfoque que uno estaba tomando era el erróneo. Y Dios te indica que tal vez el camino que estás tomando no es el correcto. Y yo les digo, de verdad, o sea, para mí, cuando no puedo lograr algo, un objetivo o una meta, sí es un poco frustrante. Porque estamos acostumbrados a obtener todo rápido. Y más si ese objetivo parece estar alineado con Cristo. Retomando un poco lo del curso, mi meta era tener por lo menos 70 personas inscritas. Y había momentos que solo tenía una. Y era bastante estresante porque si uno no tiene el mínimo de inscritos, los misioneros no vienen. Y ahora me pongo a pensar toda esa carga emocional durante 6 meses, probablemente causaron las lesiones y un poco de pensamientos en los que uno puede tener y decir, ay no, o sea, ¿para qué vengo a la iglesia? No vale la pena. No, ¿para qué me voy a estar enfermando? ¿Para qué me voy a estar molestando con asistir a un lugar donde realmente uno no se siente bien? Pero ahí es donde está hablando el hombre. No está hablando Dios. Porque de verdad, mis queridos hermanos, el venir a la iglesia, si bien no te puede cambiar de un día para el otro, pero te está encaminando a la victoria. El éxito está marcado por pequeños pasos. Y nosotros para poder llegar al objetivo debemos dar pasos firmes. Pasos firmes en la roca. Porque si no damos pasos firmes en la roca y vamos a nuestra velocidad, como les dije, nos podemos distraer y nos vamos para otro lado. Yo lo que les animo es a ver esta vida no como una carrera de 100 metros, sino como una maratón, un camino bien largo, en el cual va a haber tropezones, caídas, pero va a haber días en los que uno va a estar contento y feliz. Y no se tiene que dejar llevar por esas emociones, mis queridos hermanos. Uno se tiene que llevar por la firmeza y la estructura de nuestro Señor. Cuando uno piensa en la vida y comienza a recordar las cosas que hiciste, uno puede pensar que a veces el venir aquí, realmente, ¿qué cambia las cosas? Y sí cambian las cosas, porque uno puede ver a las personas con ánimo de cambiar su vida. Y eso es lindo. Porque yo veo a muchas personas aquí que tienen el mismo objetivo que tengo yo. ¿Y cuál es ese objetivo, mis queridos hermanos? No escuché. Llegar a conocer a nuestro Padre. Mis queridos hermanos, en esta mañana yo les insto a que hagan una reflexión interna.
No les voy a pedir que se levanten, que alcen la mano, que vengan acá. No, yo no quiero ejercer presión social sobre ustedes. Yo lo que quiero es que cada uno de nosotros, cuando retornemos a nuestros hogares y en la soledad, podamos realmente hablar con Cristo y decirle: mira, realmente yo no puedo. Realmente yo intento, pero ahí está este pecado que me gusta, que lo acepto, que me gusta, que lo acaricio y con mis fuerzas no me alcanza. Si bien yo puedo poner una máscara, si puedo maquillarme y actuar de una determinada manera enfrente de las otras personas, enfrente de ti, Padre, no puedo mentirte. Yo les insto a mis queridos hermanos que cada uno de nosotros, como les dije, en la soledad de nuestro cuarto o donde nadie nos vea, hablemos con Cristo y le digamos: ayúdame, por favor, porque si sigo de esta manera, me voy a desviar y va a llegar un día en el que realmente no me va a importar si está bien o está mal. No, mis queridos hermanos, como les dije, no nos debemos dejarnos llevar por el sentimentalismo ni por nuestras emociones, porque si bien estas son parte de nosotros, no nos pueden dominar. Mis queridos hermanos, les pido por favor que cada día que nosotros nos levantemos podamos hablar con Cristo, que ese sea nuestro desayuno y que le imploremos que Él pueda tomar las riendas de nuestro camino, porque realmente no es bonito vivir una vida en zigzag, de un lado para el otro, dentro de la iglesia o en el mundo. Que nosotros podamos enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús y que Él nos guíe conforme a su voluntad. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.